¿Cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Gálatas capítulo 2, pero antes de empezar sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por darnos una oportunidad más de estar en este mundo, Padre, para poder agradarte, para poder servirte, para poder hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por tu infinita gracia, por tu infinita bondad de permitirnos servirte, de permitirnos estar a tu lado, de permitirnos leer tu palabra, de permitirnos hacer tu voluntad. Guíanos, por favor, con tu Espíritu Santo, guía nuestra mente, nuestro corazón, cada acción y decisión que tomemos, que sean basadas de acuerdo a tus enseñanzas, Padre, y no a nuestro pensamiento o a nuestro propio conocimiento o entendimiento. Guíanos, por favor, y líbranos de todo mal, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, en esta carta Pablo empieza diciéndonos: Dios me había revelado que debía conferenciar con los hermanos de Jerusalén acerca del evangelio que predicaba entre los gentiles, y así lo hizo. Entonces Pablo conferenció con los hermanos de Jerusalén en privado, con los dirigentes de la iglesia, ¿verdad? Y les expuso lo que él estaba predicando. Tenía un poco de temor, obviamente, a que le iban a poner peros, pero gracias a Dios todo fue muy bien. Ni siquiera exigieron que Tito, que era con el que estaba acompañando, que era un gentil, se circuncidara, sino que aceptaron todo lo que él estaba diciendo. Y luego dice que también el tema no se habría tocado si no hubiera sido por algunos mal llamados cristianos que fueron a observar disimuladamente el grado de libertad que teníamos en Cristo Jesús y si obedecíamos o no las leyes judías. Ahí es donde hubo un pequeño problema, porque ellos exigían que tenían que cumplir las leyes judías. Pero Pablo y Tito no lo hicieron. Dice: pero no les hicimos caso ni un momento, para que ustedes no fueran a pensar que la salvación se gana circuncidándose o obedeciendo las leyes judías, ¿verdad? Porque antes había esa confusión con los cristianos judíos. Pensaban que tenían que seguir haciendo las leyes judías para poder ser salvos. Pero Cristo nos dijo que ya no más, que ya no necesitan hacer eso, porque ya es un nuevo pacto que tienen con el Padre. Y aquel pacto es creer en Cristo Jesús y hacer lo que Jesús nos enseñó aquí en la tierra para estar cerca al Padre, ¿verdad? Entonces ya no tenían que hacer esas tradiciones judías, como era el caso de la circuncisión, que antes uno tenía que circuncidarle porque era el pacto de los judíos con Dios, pero ahora ya no, porque ahora no es el pacto de judíos con Dios, sino es el pacto de la humanidad entera con nuestro Padre, ¿verdad? Y todo eso gracias a través de Jesús. Por eso Jesús murió por nosotros, para que a través de Él podamos llegar a nuestro Padre, a través de que Jesús nos limpia, nos purifica y nos ayuda a llegar a nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, gracias a Jesús es que tenemos esa oportunidad. Y entonces los judíos, tanto judíos como cualquier ser humano, cualquier gentil, ya no necesitaban hacer seguir estas leyes judías, porque la salvación, como sabemos, es a través de Cristo Jesús. Pero habían muchos cristianos judíos que todavía no creían en eso, ¿verdad? Creían que todavía se tenía que seguir circuncidando y seguir respetando las leyes judaicas. Pero aquí Pablo lo dice bien claro: no les hicimos caso, ¿verdad? No les hicimos caso ni un momento, para que ustedes no fueran a pensar que la salvación se gana circuncidándose u obedeciendo las leyes judaicas, lo cual no es así. Los grandes dirigentes de la iglesia no añadieron ni una tilde a mi mensaje. Qué maravilloso, ¿verdad? Probablemente el Espíritu Santo ya estaba trabajando también en esos dirigentes. Pero ahora Pablo dice algo importante también. Dicho sea de paso, y lo dice entre paréntesis, lo que menos me importa es que sean grandes dirigentes, porque delante de Dios todos, absolutamente todos, somos iguales. Nadie es más que nadie, nadie es mejor que nadie, ¿verdad? Todos somos, ante los ojos de Dios, iguales. Y lo que es más, dijo, Pedro, Jacobo y Juan, indiscutibles columnas de la iglesia,
aceptaron que Dios me había usado para ganar gentiles, de la misma maravillosa manera en que había usado a Pedro al predicar a los judíos. Exactamente. Porque ¿quién les dio esos dones? Como acá bien Pablo lo dice, pues de todo fue el mismo Dios el que nos dio los dones especiales. Los dones que tiene Pedro, Jacobo, Juan, Pablo y todos los discípulos fueron dados por el mismo Dios, ¿verdad? Qué maravilloso. Entonces nos dice claramente Pablo, tanto para los judíos como para los que no somos judíos, que no necesitamos la obediencia de las leyes judaicas, ¿verdad? Entre ellas estaba la circuncisión, que ya no va más, eso ya no es necesario. Lo que sí les pidieron, dicen los hermanos cristianos, eso sí, dice, nos pidieron que recordáramos siempre a los pobres, cosa que por mi parte siempre he procurado hacer. Y es algo que nosotros también siempre debemos procurar hacer, porque es nuestra forma de demostrar el amor a nuestro prójimo, ¿verdad? Velar por los demás. Después dice, pero cuando me encontré con Pedro en Antioquía, me opuse a él públicamente y le critiqué fuertemente algo que estaba haciendo. ¿Qué había hecho Pedro? Bueno, cuando llegó, comió con los cristianos gentiles, dice, pero cuando ciertos judíos, amigos de Jacobo, llegaron, no quiso comer más con los gentiles por temor a lo que pudieran decir aquellos abogados de la doctrina que afirman que es necesario circuncidarse para ser salvo. Y a la hipocresía de Pedro se unieron los demás cristianos, judíos, incluso Bernabé. Entonces, dos cosas importantes. Uno, que vemos Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y hacía la voluntad de Dios, pero también a veces cometía errores como humano, ¿verdad? Porque seguía siendo un humano imperfecto. Y entre esos errores, pues él estaba comiendo, dice, con los gentiles, pero cuando llegaron amigos de Jacobo, que sabían de las leyes y que ellos creían en que teníamos que hacer las leyes judaicas, dejó de comer con ellos y se fue. Entonces Pablo dice, él está demostrando ser un hipócrita, ¿verdad? Porque dice una cosa y cuando vienen los otros quiere aparentar otra. Entonces, esto es algo que nos debe ayudar a nosotros a no hacerlo. Nosotros tenemos que ser tal y como somos siempre. Como dice, cuando decimos sí es sí, cuando decimos no es un no, porque nuestra palabra y nuestras acciones deben ser una sola y son importantes como Jesús nos lo enseñó. No podemos decir una cosa y aparentar otra. Está claro que las leyes judías no van más, que las leyes judías no son lo que te van a liberar ni te llevan a la vida eterna. Y entonces eso tenía bien claro Pablo, pero cuando llegaron ellos prefirió mejor irse para que no vean que está comiendo con ellos. Entonces eso estuvo mal, ¿verdad? Eso estuvo mal y fue algo que Pablo se dio cuenta y lo dijo, ¿verdad? Y se lo dijo. Dice, y a la hipocresía de Pedro se unieron los demás cristianos judíos, incluso Bernabé. Ante aquello y comprendiendo que no estaban actuando conforme a sus verdaderas creencias ni a la verdad del Evangelio, esto es algo importante. Ante aquello y comprendiendo que no estaban actuando conforme a sus verdaderas creencias ni a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de los demás, es importante que cuando alguien está haciendo algo que no debe ser, tratar de guiarlo y ver el error que está cometiendo. ¿Qué mejor es a veces callarse? Mejor no digo nada, bueno, allá su problema, que él vea. No, porque así no estamos demostrando el amor a nuestro prójimo. Estamos dejando que él siga en pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Decir la verdad y hablar como Dios nos dice las cosas? ¿O mejor callarnos para que la gente nos siga con nosotros? ¿Qué es lo más importante? Obviamente es lo que nuestro Padre nos dice que debemos hacer. Debemos hablar siempre y decir siempre la verdad. Aunque después nadie quiera estar con nosotros. Aunque después nos quedemos solos. Aunque por decir la verdad todos se alejen de nosotros. ¿Da pena? Claro que sí da pena. Porque no queremos que nadie se aleje. Queremos a nuestros hermanos.
Pero lo más importante es decir la verdad, es hablar con la verdad, es decir exactamente lo que nuestro Padre nos dice que debemos decir y no lo que me convenga a mí y no lo que les agrade a ustedes, ¿verdad? Porque ustedes quieren escuchar la verdad, no quieren escuchar lo que a mí me parece o lo que yo creo, porque lo que yo creo no importa, sino lo que sí es importante es lo que nuestro Padre nos dice. Y eso sí es algo que debemos guardar y atesorar en nuestros corazones, la palabra de nuestro Padre. Y sí es importante que aunque nos quedemos solos, decir la verdad y ayudar a nuestro prójimo con la verdad, que es lo que Pablo aquí hizo, ¿verdad? Le dijo a Pedro, Pedro, pero tú eres judío cristiano, pero sabes muy bien que haciendo las leyes judías no eres salvo. Cumpliendo las leyes judaicas no te vas a salvar, sino es por el amor a Cristo. Es gracias a Cristo Jesús que estamos salvos, no por cumplir las leyes. Y entonces eso es lo que Pablo le dijo a Pedro. Y eso es importante, decir las cosas y no callar por miedo a que se alejen de nosotros o por miedo a que ya no quieran seguir a nuestro lado. ¿Queremos servir a nuestro prójimo o queremos servir a Dios? Tenemos que servir con la verdad. Tenemos que hacer lo que nuestro Padre nos dice sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Y si amamos a nuestro prójimo, tenemos que guiarlo con la verdad. No con las mentiras, no con lo que cada uno desea escuchar, sino con la verdad, que es Jesús, su palabra, que es vida y verdad. Entonces en esto Pablo tenía razón, obviamente. No hay que ser hipócrita, hay que siempre mostrarse tal y como es. Sin embargo, dice, como judíos cristianos sabemos muy bien que nadie puede justificarse ante Dios obedeciendo nuestras leyes, pues eso solo se logra por la fe en que Jesucristo nos libra del pecado. La única forma de estar libres es a través de la fe, de creer en Cristo Jesús, nuestro Salvador, el que nos libró del pecado, el que murió por nosotros, el Hijo del Dios Altísimo. Debemos de creer en Él, debemos de confiar en Él, porque solo a través de Él podemos tener la vida eterna. Solo a través de Él, somos salvos. No a través de las leyes, no a través de las tradiciones humanas, no, sino a través de Cristo Jesús. Y esto fue lo que claramente Pablo le dijo a Pedro. Dice, Pablo le dijo, es cierto que eres judío de nacimiento, pero hace tiempo que habías dejado a un lado la obediencia estricta a la ley judía. ¿A qué viene que de pronto, sin más ni más, te pongas a decirles a esos gentiles que deben obedecerla? Pedro se equivocó, pero felizmente Pablo estaba ahí y lo ayudó a corregir, ¿verdad? Porque lo que decimos debemos actuarlo y no tener miedo absolutamente de nada. Lo importante es actuar y decir siempre, hablar con la verdad, y la única verdad es la que está en la palabra de nuestro Padre. Luego Pedro nos dice, peco si me pongo a enseñar que uno se salva por guardar la ley judía, después de haber combatido tal doctrina, porque leyendo las Escrituras comprendí que jamás podría obtener el favor de Dios intentando inútilmente obedecer la ley. Y esto es algo, amigos, que va también hacia nosotros. A nosotros quizás muchas veces nos han enseñado algo diferente. Hemos estado equivocados quizás durante mucho tiempo, pero la única forma de encontrar la verdad es leyendo la palabra, es buscando la verdad. Y la única verdad que podamos encontrar es la que está en la Biblia, es lo que está escrito. Y justamente como Pablo lo hizo, leyendo las Escrituras, comprendí que jamás podría obtener el favor de Dios intentando inútilmente obedecer la ley. Comprendí que el favor de Dios se obtiene creyendo en Cristo. Y es así como Pablo pudo entender a través de las Escrituras la verdad, obviamente ayudado por el Espíritu Santo. Es igual que nosotros
que leyendo la palabra de nuestro Padre y con el Espíritu Santo es que nos va a ayudar a ver las cosas diferentes, es que nos va a quitar la venda de los ojos y poder ver las cosas de la manera que Dios nos pide que lo hagamos, que Jesús nos ha venido enseñando cuando Él estuvo acá. Todos los días cuando estuvo aquí en la tierra, nos trataba de guiar y enseñar. Muchos lo escucharon porque lo escucharon con humildad y con el corazón, pero muchos otros tuvieron un corazón duro, que creyeron que lo sabían todo, que lo conocían todo y que no tenían por qué perder el tiempo escuchando a un hombre que ni siquiera sabían quién era. Que no nos pase eso, no nos quedemos con la venda en los ojos. Abramos los ojos, veamos la verdad, oremos mucho, no tomemos nuestras propias acciones ni decisiones. Oremos para que sea nuestro Padre a través de su Espíritu Santo que nos dé la libertad, conociendo la verdad, sabiendo realmente lo que realmente es importante y quitándonos de verdad la venda que teníamos en los ojos. Y la única verdad que vamos a encontrar, como les vuelvo a repetir, es a través de la Biblia. Solo en la Biblia encontramos la verdad porque está la palabra de Dios. Es la forma en que Pablo se dio cuenta que el favor de Dios se obtiene creyendo en Cristo. Estoy crucificado con Cristo, dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esta vida verdadera que ahora tengo es el resultado de creer en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Esto es algo que jamás debemos olvidar. Gracias al amor de Cristo Jesús, que nos amó tanto y que por eso murió, demostró el amor a su Padre, que por eso murió y entregó su vida por cada uno de nosotros. No desperdiciemos eso, no desperdiciemos el gran sacrificio que Jesús hizo, el gran amor que Jesús nos demuestra. No desperdiciemos y hagamos siempre y vivamos siempre con Cristo en nuestros corazones, haciendo que viva en nosotros, demostrándole con cada una de nuestras acciones que amamos a Cristo Jesús y que somos verdaderos cristianos. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.